Hola, bienvenidas y bienvenidos a Conversaciones de Vida, este podcast que ya tiene su 10ª temporada y hoy estamos tratando esta temática general que hemos llamado Transformados por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Hoy estamos en nuestro 8º capítulo y vamos a tratar el tema de la religión o la religiosidad versus la espiritualidad. Y hoy estamos haciendo algo diferente. Hoy estamos conectados con Uruguay, donde tenemos un invitadazo de lujo, alguien que admiramos y queremos mucho, don Norman Hernández, más conocido en la farándula como Coco. ¿Verdad? Aquí tenemos a Coco, bienvenido, ¿cómo estás? Mau, bienvenido a toda la gente, la familia de este podcast, Conversaciones de Vida, que se suma habitualmente. Un privilegio para mí poder estar acá, así que bueno, nada, gracias por la invitación. Sé que va a ser un tiempazo poder compartir este tiempo juntos. Sí, como hablábamos fuera de cámaras con Coco, hemos estado interesados en promover realmente el desarrollo espiritual de la iglesia. Hemos tenido mucho problema histórico donde tenemos mucha creyencería, le digo yo, ¿verdad? Un montón de patrones, tradiciones, mitos religiosos, costumbres religiosas que nos alejan en realidad de la verdadera relación que tenemos que tener con Jesucristo. Entonces, pensando en la realidad que vos experimentás allá en Uruguay, un país caracterizado por el ateísmo, el secularismo, ¿verdad? Pues queríamos, Coco, que nos compartieras un poco cómo ha sido tu experiencia, primero personal tuya, ¿verdad? Porque vos también tenés tu recorrido y tu historia, ¿verdad? Con la religión. Y de ahí que lo pongas en el contexto de Uruguay. Buenísimo, Mau. Yo creo que es un tema súper necesario, ¿no?, de abordar. Y nosotros como iglesia tenemos esta responsabilidad, ¿no?, de hacer acercamientos adecuados al tema de la religiosidad, porque considero que es uno de los no solo de los desafíos más grandes que tenemos, sino una de las áreas que más podría estar afectando a la iglesia en general, puntualmente la iglesia en América Latina. Los cristianos evangélicos, protestantes también, siempre estamos criticando la religiosidad y no nos damos cuenta de que nosotros muchas veces somos religiosos en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades de fe. Entonces, para mí ha sido todo un desafío, ¿no?, poder entender cómo debe ser la espiritualidad correcta del cristiano, del seguidor de Jesucristo, de manera que podamos despojarnos de todo eso que se vuelve innecesario y poder ejercer una influencia adecuada en las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Como bien mencionabas, Uruguay es un país precioso, por supuesto, hermoso, y hemos hecho vínculos hermosos con familia que Dios nos ha puesto acá, pero presenta sus desafíos en cuanto a este tema. Es un país donde hay muchísima secularidad, es un país donde hay mucho sincretismo, aún dentro de la iglesia evangélica. Creo que como es el caso de lo que pasa en Costa Rica a veces, ¿no? Yo en Costa Rica he conocido personas cristianas evangélicas que asisten a un servicio dominical de una iglesia evangélica como las nuestras, pero de repente no tienen problemas en asistir al 2 de agosto, esto ahí de la negrita, ¿no? Entonces es como, hay como esa fusión, ¿no?, de tradiciones religiosas, ¿no? Eso pasa mucho acá. Y es un país altamente secular. Yo no diría, se habla mucho de que Uruguay es el país más ateo de América Latina. Yo no sé si lo llamaría ateo, porque hay una necesidad que es inherente del ser humano de Dios, ¿no? Y dice la palabra que Dios puso en nosotros ese sentido de eternidad. Nosotros sabemos que hay alguien que es superior a nosotros, que hizo todo, pero nuestro orgullo nos lleva a disfrazar ese orgullo precisamente de intelecto. Pero ahí está la gente buscando de dónde hay una búsqueda. Hay una necesidad, ¿no? Nosotros tenemos que despojarnos de esa religiosidad para poder satisfacer esa necesidad de forma correcta. Entonces ha sido desafiante y de muchísimo aprendizaje. Ajá. Vamos a ver, creo que enfocas muy bien el hecho de que todo ser humano tiene una búsqueda, una necesidad espiritual. El asunto aquí es
¿por qué la gente no encuentra respuesta en nosotros los cristianos evangélicos protestantes, como dijiste, ¿verdad? Sino que está visualizando otro tipo de espiritualidades, ¿verdad? ¿Qué crees vos es el desenfoque ahí? Sí, creo que hay muchos factores, ¿no? Y podríamos ir analizando algunos, pero pienso muchas veces está en la propuesta de otras espiritualidades que toca directamente nuestro ego, ¿sí? Porque vos venís al cristianismo y dentro de nuestra espiritualidad, pues sí, hablamos de la vida abundante y eterna que solo encontramos en Jesucristo, la salvación, el perdón de pecados, todas estas cosas buenas, pero de repente a alguien lo que le interesa oír es mi prosperidad material. Yo quiero una espiritualidad donde me digan que yo mañana me voy a curar de mi enfermedad, o una espiritualidad que me diga que yo puedo ser millonario en 7 pasos y obtener todo lo que yo quiero. Entonces, al haber estas alternativas espirituales, muchas personas buscan eso. El cristianismo, seguir a Jesús, más bien lleva un elemento en donde Él nos invita a negarnos a nosotros mismos. Sacrificio. Solo cuando hacemos esto, vamos a poder hallar esa vida abundante que está en Jesucristo. Entonces, eso por un lado podría ser uno de los factores que uno dice, bueno, ¿por qué tantas personas eligen otras espiritualidades y no el cristianismo? Y por otra parte, el otro factor que yo creo que influye mucho en esto es los religiosos que podemos ser nosotros, ¿no? Caemos en un legalismo absurdo, en donde le decimos a la gente esto es malo, esto no se puede, una serie de normas innecesarias que al final de cuentas terminan alejando a las personas de una relación genuina con Jesús. Entonces eso puede de cierta manera hacer que nuestra espiritualidad sea poco atractiva para muchas personas. De acuerdo. Tal vez definiendo un poco más sencillo todo esto. ¿Qué es la religión? ¿Verdad? La religión viene siendo una construcción humana alrededor del tema Dios, donde empezamos a proponer un montón de conductas, ¿verdad? Actitudes, etcétera, para querer ganar el favor de Dios. Y entonces la gente empieza a ponerse creativa, ¿verdad? Y empieza a poner un montón de requisitos, normas, y se crea una cultura alrededor del hombre o alrededor de lo que el hombre puede hacer, pero en realidad nos olvidamos de Dios. Por el otro lado está la espiritualidad, que es la relación que tenemos con Dios, que es un ser espiritual, o sea, no es material, es trascendente. Y esa relación, ¿verdad?, está fundamentada en el caso del cristianismo en el amor, ¿verdad? O sea, Dios como amor que expresa más que juicio, castigo y pleito, ¿verdad? Realmente es la gracia, el perdón que restaura, el que podamos encontrarnos nosotros en el propósito de Dios para la humanidad, ¿verdad? Entonces tenemos dos dinámicas diferentes. ¿Cuál ha sido tu experiencia, Coco, en esto de querer entrar dentro del cristianismo y encontrarte, porque vos venías también de una situación de vida compleja, ¿verdad? ¿Y con qué te encontraste cuando llegaste a la iglesia? Eso es muy bueno, Mau, y qué bueno que tú planteas, digamos, el significado de ambos conceptos, porque podrían tender a generar confusión. Entonces, vamos a ver, poder entender que la espiritualidad se basa en el amor y que a partir de ello nosotros podemos encontrar esa sanidad, esa transformación, fue realmente lo que a mí me atrajo a una relación personal con Jesucristo. Okay. No lo otro, no las normas, no el legalismo, no las reglas, no las leyes. Entonces entender que efectivamente hay cosas que Dios va a transformar en mí, que necesitan ser transformadas, pero no desde la imposición, buscando el favor de Dios. Porque nosotros entendemos que Jesucristo ya hizo lo que había que hacer en la cruz. Exacto. Y si somos vistos de una forma correcta, justos delante de Dios, es por el mérito de Jesucristo, no va a ser por nuestro esfuerzo. Entonces entender que podemos acercarnos a Dios a través de Jesucristo de esta forma libre y que en Él vamos a encontrar todo lo que tanto tiempo hemos estado buscando fuera de Jesús: aceptación, aprobación, identidad.
y tantos vacíos que están ahí que solo realmente en Jesucristo podemos encontrar y podemos ser satisfechos de eso. El problema es cuando nosotros mismos empezamos a hacer cosas que deberían formar parte de nuestra espiritualidad o de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Jesús, todo lo que hacemos para estar cerca de Él, desde orar, desde leer la Biblia, desde congregarnos, adorar en comunidad, todas estas cosas tan hermosas que hacemos, que forman parte de nuestra vida espiritual, empezamos a hacerlas de cierta forma para buscar nuevamente la aprobación de Dios, el favor de Dios o la mirada de quienes nos rodean, ¿no? Y podríamos estar haciendo tantas cosas y estando lejos de Jesús. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que revisar, ¿no? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago y para qué lo hago? O sea, no necesito ganarme el favor de Dios, simplemente hacerlo es por la necesidad que tengo de estar cerca de Él, ¿no? Entonces, más o menos esta ha sido mi experiencia a lo largo de este tiempo. Cuando vos venías de un mundo ahí, rockero, etcétera, ¿verdad? ¿Qué encontrás en la iglesia? ¿Encontraste prejuicio? ¿Encontraste esa religiosidad, ese legalismo? ¿Te chocó al principio? Siempre hay, o sea, aunque hoy nosotros nos esforcemos por desarrollar iglesias que tengan un entorno menos agresivo, ¿no? Para las personas que nos visitan por primera vez, lamentablemente siempre hay destellos de religiosidad en algunas personas. Yo recuerdo una vez que fui a una actividad de la iglesia. Llegamos en la noche con Irene, mi esposa, y íbamos tapados porque estaba haciendo frío, era una actividad retirada en la montaña y la gente nos recibe, nos abraza, bienvenidos, qué lindo tenerlos por acá, pum, pum, todo el amor del mundo, ¿no? Al día siguiente arranca la actividad temprano, hace sol, calor, y ahí salimos con camisa de tirantes y ya donde nos vieron los tatuajes, los brazos tatuados, cambió el acercamiento que muchos habían tenido la reunión anterior. Entonces vemos cómo a veces estas cosas generan barreras, ¿no? Generan obstáculos y podemos ver a veces estos destellos en nuestras comunidades de fe y es algo por eso en lo que tenemos que estar reiterando una y otra vez, ¿no? Sí. Yo creo que se ha confundido estos dos conceptos, ¿verdad? Hay gente que cree que entre más legalista es, más espiritual se vuelve, ¿verdad? Y nos hemos casado con esa idea. Entonces nos volvemos sectarios, nos volvemos intransigentes, nos volvemos, ¿verdad? Y por el otro lado decir, no, esta gente es muy light, ¿verdad? Esta gente es muy abierta, es muy liberal, porque no sigue estos patrones tradicionales, ¿verdad? Por un lado. Por otro lado, creo que hay que mencionarlo, que son conceptos que han cambiado generacionalmente, ¿verdad? Porque la cultura ha cambiado. O sea, antes la música, antes la moda, antes las costumbres, etcétera, eran de una cierta manera. Por lo tanto, la gente que creció bajo esa influencia, pues continúa creyendo que es así. Y lo que quiero decir es que el cristianismo debe de cambiar las formas en el tiempo. Obviamente no debe de cambiar los principios, ¿verdad? El problema es cuando la religiosidad se mantiene en el tiempo. Claro, exactamente. Es importante, ¿no? Que nosotros podamos hablar de estas cosas y entender nosotros y también hacerle ver a las personas que están cerca nuestro, de cierta manera, cómo esto más bien se puede convertir en un obstáculo, porque es cierto lo que vos mencionabas, ¿no? Recientemente, cómo está el extremo de que podríamos ser demasiado rígidos en imponer cosas que a la larga Jesucristo nunca nos está pidiendo en su palabra. Son cargas que nosotros le imponemos a la gente innecesarias, ¿no? Pero por otro lado, nos vamos a este otro extremo, ¿no? Donde diluimos la esencia del evangelio y los principios bíblicos que son innegociables, lo que significa ser un discípulo de Jesucristo, con tal de caerle bien a todos. Y eso no se puede, eso es un error, ¿no? Entonces hoy en día escuchamos mucho el discurso también en algunas personas de yo no soy religioso. Y escudados en eso,
podríamos permitirnos conductas que al final de cuentas tenemos que tener cuidado, porque eso sí no honra a Dios y no es la conducta de alguien que realmente vive su espiritualidad de forma adecuada, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese equilibrio, porque ahí otra vez son conceptos diferentes. Y de ninguna manera yo podría permitirme vivir de una forma que es opuesta a los principios y valores del reino, escudándome en algo como es que yo no soy una persona religiosa. Es algo totalmente aparte, ¿no? Sí, una de las cosas que estamos viviendo en esta sociedad es el relativismo, ¿verdad? O sea, todo es relativo, no hay una verdad absoluta. Sí, entonces la gente del mundo que no está dentro de la iglesia, pero que tiene esa sede espiritual, podría hacer una presión a la iglesia, ¿verdad? Para que la iglesia rebaje sus requisitos, sus principios, los diluya para hacernos más amigables, ¿verdad? ¿Qué has visto vos en Uruguay? ¿Cómo la iglesia está manejando esa presión? Porque ahí hay mucha secularidad, ¿verdad? Sí, yo creo que no podría hablar de que hay una presión directa de la sociedad en la iglesia a bajar nuestros estándares. Al contrario, de a ratos más bien podría sentir una iglesia que se mantiene muy rígida y que no ha logrado hacer esos cambios necesarios para poder contextualizarnos a la época que estamos viviendo, sin diluir el evangelio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que nosotros como iglesia, y principalmente en un contexto como en el de Uruguay, tenemos que buscar estrategias que nos ayuden a salir del atrincheramiento en el que muchas veces podríamos estar, ¿no? Encerrados en nuestras tradiciones cristianas, y no estamos logrando tener un impacto allí afuera en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hay un concepto errado de la sociedad hacia la iglesia en Uruguay, donde muchos nos miran como los cristianos son personas ignorantes, sin preparación, y la fe es un suicidio intelectual, ¿no? Entonces, se vuelve indispensable para la iglesia en Uruguay empezar a dar testimonio de una forma distinta. ¿Cómo? Mostrándole a las personas allá afuera que los cristianos nos preparamos, que los cristianos podemos ser profesionales y desempeñar roles en la sociedad, desde médicos, abogados, contadores, incluso hasta el ámbito político, ¿no? E influenciar desde allí y prepararnos como cristianos para poder darle respuestas a la gente bien argumentadas, salir del típico tenga fe. No, tenga fe, pero porque la palabra nos enseña que esto es de esta forma, ¿no? Entonces, creo que es una de las maneras en las que más nosotros podríamos empezar a tener una influencia en la sociedad y que la sociedad nos empiece a ver de una manera distinta. Ok, aquí hay una alternativa. Puedo ir a una iglesia donde hay personas que se preparan, personas que razonan, personas que son de bien para nuestra sociedad. Entonces creo que ahí hay algo muy importante en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar desde ahora para generar un impacto diferente. Sí. Aquí en Costa Rica de tanto en tanto se hace como una encuesta de credibilidad a las instituciones, ¿verdad? Y si mal no recuerdo, en la última, la iglesia aparecía como en 10º lugar, una cosa así, ¿verdad? O sea, que hay instituciones, hay hasta equipos de fútbol, yo creo, más creíbles, ¿verdad? Que las iglesias mismas. Entonces, eso es un reto para nosotros. Yo siempre he dicho que en este siglo donde ha florecido tanto esto del relativismo, es bien difícil convencer a la gente ya con palabras, ¿verdad? Creo que la iglesia ha abusado de la palabrería, ¿verdad? Siendo llamados a predicar, pues sí, ¿verdad? Pero creo que hemos hablado mucho y demostrado poco. Ahí es donde nuevamente la espiritualidad me parece que nos provee de dos cosas. Uno, carácter, que realmente nosotros podamos tener un carácter que la gente admire, ¿verdad? Porque estamos representando a Cristo, porque nos estamos convirtiendo en alguien como Jesucristo, y no por obra, no por religiosidad, ¿verdad? Sino por su transformación sobrenatural. Pero la segunda cosa, y ahí te quería preguntar un poco cómo es la cosa en Uruguay. Lo segundo es el poder sobrenatural, las señales, ¿verdad? Creo que por algún momento, aquí en Costa Rica por lo menos, y en América Latina en general, se abusó
¿verdad? Se abusó de la búsqueda sobrenatural, se manipuló la necesidad de la gente, etc. Sin embargo, yo sigo creyendo que nosotros somos portadores de eso, que es único, que nadie más lo tiene, no lo tiene la policía, no lo tienen los hospitales, ¿verdad? O sea, es una presencia de Dios que cambia cosas. ¿Cómo ha promovido la iglesia en Uruguay esas cosas? Claro, es que eso es muy importante, Mau, porque si no fuera de esta forma, ¿en qué nos diferenciaríamos de otro ente, no? O sea, ¿por qué nosotros somos la esperanza para el mundo? La iglesia, Jesucristo, ¿por qué Jesucristo a través de la iglesia es la esperanza para el mundo? Bueno, porque como vos decís, está esa particularidad del Espíritu Santo obrando poderosamente y milagrosamente a través de nosotros. Pero eso se ha manipulado mucho, se ha ensuciado mucho, se ha distorsionado mucho y ha generado un prejuicio hacia la iglesia, ¿no? Entonces a nosotros nos pasó, tuvimos una experiencia el año pasado cuando fuimos a la playa, todos los veranos vamos a la playa a hacer algún trabajo de evangelismo y repartimos alguna información de la iglesia, charlamos con la gente y en esta nos dispusimos a preguntarle a las personas qué piensa acerca de Dios, ¿no? Entonces empezábamos hablando con las personas y les hacíamos esta pregunta. ¿Qué piensan acerca de Dios? Y entonces algunas personas respondían, Él es todo, Él gobierna todo, Él está en todo, ¿no? Y empezaban a dar este tipo de respuestas. La segunda pregunta era, ¿y qué piensas acerca de Jesucristo? Y ya lo miraban a uno de una forma diferente, porque hay esta confusión general de que Dios podría ser cualquier cosa, ¿no? La naturaleza o alguna fuerza, claro, algún poder. Cuando lo aterrizas a Jesucristo, la respuesta es diferente. Aún así, algunas personas te responden, bueno, fue una persona que existió, hizo cosas buenas. Pero cuando vos haces la tercera pregunta y les lanzás a ellos, ¿y qué piensas acerca de la iglesia? Ahí se cierra la puerta. Ahí ya hay un rechazo directo. Wow. Y ahí los comentarios que vienen son negativos. No, eso es una estafa, eso es de gente manipuladora, eso aquí, yo no pondría ningún pie en una iglesia. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ayudar a que esta perspectiva que tiene la sociedad de la iglesia cambie, ¿no? Y ahí viene un poquito todo esto que vos estabas mencionando, ¿no? Desde vivir una espiritualidad adecuada, entendiendo que Dios también nos quiere usar fuera de la iglesia para marcar diferencia en los diferentes entornos en donde Él nos pone, ¿no? Que el discipulado, ser un discípulo de Jesucristo no se limita a lo que hago dentro de una iglesia local un fin de semana, sino que Dios nos llama a ser discípulos en todas las áreas de nuestra vida, en todos los ámbitos, y ahí podemos marcar una diferencia. Y cuando la gente empiece a ver a cristianos realmente haciendo las cosas bien, con excelencia para el Señor, y marcando una diferencia, pues ahí creo que la gente va a empezar a ver la iglesia de una manera diferente. Uh-huh. Si pudiéramos pensar, Coco, en qué cosas la iglesia necesita cambiar, o sea, qué elementos de religiosidad tendríamos que ir sacando ya, ¿verdad? Porque a veces ni nos damos cuenta que los tenemos, como vos decías. Pero si se te puede ocurrir algún ejemplo, ¿qué dirías? ¿Contra qué tenemos que luchar ya? Creo que tenemos que luchar, en primer lugar, en contra del machismo. Eso está minando la iglesia puntualmente, y acá lo vemos muchísimo, ¿no? Es este concepto en donde sí, la mujer está para cocinar galletitas. Básicamente ese es el pensamiento popular en la iglesia, dentro de la iglesia, ¿no? Y eso es por falta de una comprensión bíblica del plan de Dios para la humanidad a través del hombre y de la mujer como miembros de su iglesia. Entonces tenemos que empezar por derribar eso nosotros, ¿no? Desde lo que enseñamos hasta cómo lo vivimos, ¿no? Eso es súper importante. Después yo creo que se vuelve necesario también abordar un poco el tema de la importancia de que Dios nos va a usar y el Espíritu Santo es al final del día quien nos utiliza para sus propósitos, pero eso no me exime a mí de mi responsabilidad de prepararme diligentemente para hacer la tarea que Dios me encomendó.
Entonces vemos mucho ese discurso en la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo me capacita y la gente no se prepara para hacer lo que tiene que hacer. Eso es un error y eso es algo que tenemos que cambiar ya en la iglesia para poder tener un impacto diferente en nuestra sociedad. Esos aspectos que me vienen ahora sí a la mente de entrada que es urgente poder atender nosotros. Mira, yo le agregaría que yo llamo la creyencería, ¿eh? O sea, un montón de dichos, de palabras como cancelo, reprendo, ¿verdad? Un montón de cosas que no tienen un fundamento bíblico, ¿verdad? Y que se convierten como en parte de la cultura, como esos mantras, ¿verdad? De otras religiones que uno repite y que repite como para que entre bien en el cerebro y la cosa funcione, ¿verdad? Que eso va ligado al tema de la superfe, ¿verdad? O sea, me dan un diagnóstico y cancelo, ¿verdad? Yo no tengo esa enfermedad. Bueno, cuando tenés una evidencia científica aquí que te dice tenés los glóbulos bajos, ¿verdad? Tenés tal virus, o sea, y eso genera una cultura, ¿verdad? Porque entonces la gente empieza a boicotear los procesos médicos, empieza a alejarse de la búsqueda de asistencia y al final hay consecuencias, ¿verdad? Entonces creo que esa es otra cosa que necesitamos cambiar. Claro, Mau, toda la razón. Imagínate que estamos viviendo tiempos en donde se han disparado los índices de enfermedades mentales, ¿no? La salud mental en las personas, mucha depresión, mucha ansiedad, por diferentes factores, ¿no? Pero imagínate que yo le diga a una persona que no visite a un profesional en salud mental porque Dios lo va a curar. Y ahí está esa persona sufriendo con una ansiedad, con una depresión terrible. Dios puede hacer un milagro en esta persona y puede sanarlo por completo, pero casi siempre en la ecuación Dios va a usar a alguien para traer sanidad a esta persona. Entonces tenemos que empezar a derribar estos mitos. Eso es como que yo le diga a alguien, te quebraste un brazo, bueno, no vaya al médico porque el Señor te va a curar y te vas a acostar a dormir y mañana esos huesos van a amanecer en su lugar totalmente sellados. No dudo que Dios podría obrar un milagro de ese nivel porque Él es Dios poderoso, sobrenatural y Él puede obrar de formas misteriosas, pero Dios usa a otras personas también para traer sanidad. Entonces, esto es otra cosa que tenemos que empezar nosotros a desmitificar de cierta manera, ¿no? Que Dios va a obrar, pero en su infinita misericordia y por su gracia, y aunque a veces no lo entendamos, Dios trabaja en cooperación con nosotros, los seres humanos, y Él nos quiere usar para estos procesos, ¿no? Tal vez una dimensión que quisiera, como para ir concluyendo, ¿verdad? El servicio. O sea, hablemos de cómo el servicio es una de las mejores expresiones de amor y una de las mejores expresiones de nuestra espiritualidad. Porque la gente cree que estar metido en el templo, ¿verdad? En el auditorio, lo que sea, es ser espiritual. Porque yo voy regularmente, porque canto, aplaudo y todo esto, ¿verdad? Pero ¿qué del servicio, Coco? Ustedes que hacen actividades interesantes y tal vez deberían de mencionar qué es lo que a veces ustedes han hecho. Buenísimo, Mau. Es súper importante porque el servicio además creo que es una expresión genuina de adoración. Servir a Dios es un reflejo externo de lo que pasa en nuestro interior. O sea, es esencial también dentro de nuestra relación con Jesucristo. Pero el servicio no se debe limitar a nuestro servicio dentro de la iglesia. Y eso es algo que está muy manipulado también. Y sé de iglesias, ojo con esto, iglesias que podrían tener un modelo contemporáneo en este tiempo, donde el mensaje quizá no es tan legalista como pensaríamos, sino que más bien es un mensaje atractivo para la gente, las personas vienen, les gusta, pero vemos a las personas que son manipuladas con el tema del servicio. Entonces usted tiene que servir de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche, por amor a la casa. Reventados. Ojo, y la gente está saturada, ¿no? Termina más bien alejándose con Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que Dios nos llama a servir,
pero en todo lugar. O sea, yo me levanto en la mañana, a las 6 de la mañana, abro mis ojos y yo entiendo que mi servicio inicia en casa, sirviéndole a mi esposa, sirviéndole a mis hijas, en mi trabajo, con el vecino, y llamados a servir de diferentes formas, ¿no? Entonces, tratamos en la medida de lo posible de poder tener este impacto en la sociedad, ¿no? Con estas actividades que organizábamos en la playa. Por mucho tiempo estuvimos trabajando un ministerio de impacto social. Íbamos en la noche cerca de la iglesia a repartir comida, a llevar abrigo y a servirle a las personas que no necesariamente forman parte de nuestro círculo inmediato en la iglesia, ¿no? Entonces se vuelve fundamental también nosotros entender el concepto de servicio, que no se limita a lo que hacemos, ¿no? Dentro de nuestro servicio en la iglesia. Sí, y tal vez importante decir que a veces hay una diferencia también, o más bien existe la diferencia entre lo que es el humanismo y el servicio basado en la espiritualidad cristiana. Porque por humanismo vemos mucha gente repartiendo comida, vemos gente visitando a los adultos mayores, o sea, pero hay una gran diferencia. El humanismo potencia el ego, ¿verdad? Y hay gente que lo hace por sentirse bien, ¿verdad? Por protagonismo y por nombre y por la marca y todas estas cosas, ¿verdad? Pero realmente nosotros lo hacemos en obediencia a un Jesucristo que vino como siervo, ¿verdad? Y para poder tener esa actitud de siervo, el Espíritu Santo me tiene que matar el ego, ¿verdad? Me tiene que humillar, me tiene que llevar al verdadero lugar donde todo lo hago para adoración y servicio de Él y potenciar la necesidad, resolver las necesidades de la gente, pero no es una cuestión de ego. Exactamente, y eso es importantísimo, porque ¿qué pasa cuando nosotros los cristianos, muchas personas, y veo esto también, que sirven quizá no por un tema de ego como lo haría cualquier otra persona o organización, pero lo hacen de cierta forma como buscando empatar el marcador, como sé que metí la pata toda la semana, pero si hoy voy a repartir comida, estoy equilibrado. Sí, descuento. Entonces ahí también vemos una forma de religiosidad, ¿no? Porque ese no es el propósito. Jesucristo es solo por Él que nosotros podríamos tener este acercamiento a Dios sin necesidad yo de llevar un plato de comida. Creo que lo segundo lo hacemos más bien en consecuencia de cuando entendemos lo que Dios ya hizo por nosotros, como vos decías, por gratitud y en obediencia. Exacto. Para terminar entonces, Coco, creo que llegaste al punto, y es que todas estas cosas no son posibles por puro esfuerzo humano. O sea, si nosotros queremos hacer el servicio, adorar a Dios, si queremos ser un buen ciudadano, eso no es el resultado nada más de una buena actitud. Realmente necesita un proceso de transformación del corazón, ¿verdad? Y eso no se va a lograr por costumbres, sino que se va a hacer por exponernos al poder transformador de Dios, del Espíritu Santo. Y su amor, el amor que nos transforma y nos sana, para que nosotros vayamos a compartir ese amor y a sanar en nombre de ese amor, ¿verdad? Coco, muchísimas gracias por compartir. No sé si querés cerrar con alguna frase o algo que querrás compartir con los que nos ven. No, Mau, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Creo que plantearía aquella conversación de Jesucristo en Juan 4 con la mujer samaritana, cuando Él le dice que ya ha llegado el tiempo en donde los adoradores deben adorar a Dios en espíritu y verdad. Esos son los adoradores que Dios está buscando. Y otras versiones lo plantean como que Dios está buscando adoradores que sean guiados por el Espíritu Santo. No podemos expresar adoración en las muchas formas en las que lo hacemos, sirviendo, cantando, orando, leyendo la Biblia, tocando un instrumento, trabajando, ayudando, predicando, si no es porque el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda a hacerlo de una forma correcta, de una forma que honre a nuestro Señor. Si no lo estamos haciendo de esa forma, probablemente podríamos estar en religiosidad, y hay que acercarnos a Dios y decir: Señor, ayúdame para hacerlo de la forma correcta. Exacto. No, muchas gracias, Coco, y a ustedes que nos están escuchando, pues dejarles el reto, ¿verdad? Si el secreto aquí es esa transformación espiritual, ¿qué estamos haciendo? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo vos y yo para crecer
qué estamos haciendo para ir identificando esas conductas religiosas, esos patrones que más bien nos atrapan y nos amarran e impiden que nosotros vivamos lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Entonces, para eso estamos aquí, para animarnos unos a otros, si se puede, ¿verdad? Ya sabemos el final de esta historia, que es positiva para todos, pero mientras tanto tenemos que hacer nuestra tareita, que es que acercarnos con toda sinceridad a recibir la gracia y la misericordia de Dios. Muchas gracias por acompañarnos. A Coco, un abrazote a la distancia, contentos de que sabemos que pronto vas a estar por aquí, por Costa Rica, ¿verdad? Y ahí tendremos la oportunidad de darnos ese abrazo. Y saludos a la familia y a ustedes, que tengan un feliz momento de aquí al siguiente capítulo, ¿verdad? Los esperamos. Un abrazo.